Tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, quedan muchas dudas sobre los daños en Caracas y La Guaira, y una de ellas son los derrumbes que se reportan en el Ávila. Y para entender qué está pasando realmente, conversamos con el presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano de Santis. Mucha gente habla de lo que son grietas en el Ávila. ¿Puede hablarnos un poquito acerca de eso? ¿A qué se debe? Tremenda pregunta, Stephanie, tremenda pregunta. Fíjate, es normal que se produzcan ese tipo, yo las vi, no es que hablen, yo las vi personalmente, las examiné, y el peligro que tienen ese tipo de derrumbe, porque realmente se pueden calificar como de derrumbe en la cara del Ávila, es que te taponen alguna quebrada. En 1812, cuando hubo el sismo en 1812, la quebrada Yurubí se taponó precisamente debido a eso, a inestabilidad de laderas. Y 3 días después esos diques se rompieron y fueron más los muertos en San Felipe por el alud torrencial que por el mismo terremoto. Entonces, ya yo he advertido eso, ya se lo he dicho a varias personas que aunque yo vi que todas las que yo vi no estaban en quebradas principales, pero siempre es bueno después de un sismo echar una voladita en helicóptero. Lo que pasa es que yo no vi helicópteros venezolanos en el área, pero es algo que voy a pedir, echar una voladita y ya se lo he dicho a varios, en las quebradas para ver si no se produjeron taponamientos en ninguna de las quebradas que puedan después romperse y venirte un flujo torrencial, una crecida, algo de eso. O sea, el peligro de estas cosas es que se te produzcan obturaciones en las quebradas y luego se produzcan presas y luego se rompan y luego venga el alud torrencial. No porque piense la gente que esa grieta es una cosa profunda y el Ávila se va a derrumbar, olvídate de eso. Eso es una diaclasa superficial, eso es generalmente inestabilidad superficial que no pasa de los 2 o 3 metros de profundo. Eso lo manejo yo bien incluso en términos, o sea, te lo estoy diciendo con mucha propiedad porque yo manejo bien ese tema de mecánica de roca. Y el peligro es nada más que esos escombros no te terminen taponando una quebrada. Creo que queda respondida tu pregunta. Ok, sí, perfecto. De hecho, esto ayuda a Ujú. que la gente también sepa por qué se deben esas grietas en el Ávila y que estén informados. Entonces es algo Sí, importante fíjate que que, si una vibración te tumba un friso y una pared, te tumba también una roca que tiene diaclasas y tiene fisuras pues, ya predeterminadas y se caen los bloques, pues eso es normal, pues por la vibración. claro, Pero puede traer consecuencias si no se revisa a dónde cayeron esos derrumbes, que espero que no hayan tapado ninguna quebrada importante. esperemos. Ahora bien, en cuanto a los edificios que colapsaron en La Guaira y en Caracas, ¿eso fue por falla de suelo o estructural? Yo pienso, mira, en estas cosas la experiencia me dice, y el mundo lo dice también, que en estas cosas pueden haber hasta 50, 60 variables que se involucran. Sin embargo, me atrevo a especular, porque estamos ahorita en la fase del relato, necesitamos datos. O sea, menos relato, más datos. Pero evidentemente uno tiene que lanzar sus hipótesis de trabajo. Y mi hipótesis de trabajo es que sí, efectivamente, el primer protagonista de esta historia es un comportamiento defectuoso de los suelos, bien sea en la dirección de que amplificaron la señal sísmica, bien sea en aquellos sitios donde el suelo se degradó. Hubo degradación de suelo debido a la licuación. Y la licuación está evidente, a pesar de que no conseguí evidencias de superficie, que a veces la arena sube a superficie y te muestra unos conos, unas cosas. Este, el comportamiento de los pavimentos, el comportamiento de algunos edificios no deja lugar a dudas de que hubo una licuación, lo que indica una degradación de suelo inmensa, o sea, muy fuerte. Y creo que eso tuvo que ver, aunque en todos los sismos hay un artículo mío que habla de eso, de que todos los sismos importantes fueron acompañados de la licuación de suelo. En este caso creo que fue un poquito mayor por el hecho de que se acoplaron dos sismos al mismo tiempo. ¿No? Se pusieron dos sismos en acople muy seguidos y prácticamente hubo muchos ciclos de vibración sobre los estratos de suelo, y lo cual generó incluso los daños del aeropuerto. Los daños del aeropuerto también fueron licuación, o sea, degradación de suelo, los daños en la pista. Ok.
En cuanto a las réplicas, ¿qué nivel de inestabilidad subterránea residual queda en los terrenos tanto de Caracas como de La Guaira? No, ninguno. La falla simplemente se vuelve a ajustar. Esa falla ya es una rotura que ella va acumulando, como las placas se siguen moviendo uno con respecto a la otra, comienzan ahora de nuevo a acumular energía elástica hasta que se vuelven a romper y otro terremoto. Pero es una zona de rotura, una zona activa, una zona de deformaciones, una zona donde está diseñada para eso. Pero los suelos generalmente se estabilizan de nuevo, los que se consolidaron por la vibración, porque la licuación de suelo no es más que un intento de los suelos de drenar los excesos de presión de poro, o sea, el agua que se presuriza debido a que la arena se, se compacta de alguna manera o intenta compactarse. El mejor ejemplo, fíjate, es para que lo entiendas. Tú agarras un pote y lo puedes hacer en tu casa. Lo llenas de azúcar, sin llenarlo de agua, simplemente lo llenas de azúcar y le empiezas a dar vibración. O un pote de café y le empiezas a dar vibración. ¿Qué pasa con eso? Claro, se El va, azúcar se va a sentar, ¿verdad? sí, O sea, tú incluso para uno meter más café o azúcar en un pote, uno le da golpe para que se asiente y uno pueda meter un poquito más, ¿no? Eso no sé si tú lo has hecho, pero yo lo he hecho muy sí, a sí, menudo. Sí, imagínate que dentro de esos poros de azúcar estén llenos de agua. ¿Qué pasa? Que, claro, la carga geostática intenta compactar el suelo, pero como el agua es incompresible, lo que hace es que se presuriza. El agua comienza a recibir, o sea, a presurizarse de una manera hasta que el suelo prácticamente se produce, no es la palabra que voy a decir, explosión, sino que se separan las partículas y el suelo pierde toda capacidad de resistencia y se vuelve líquido. Es un proceso incluso mágico, se vuelve líquido de repente. Y entonces todos los edificios que estaban en ese sitio, si las fundaciones aún profundas no estaban bien diseñadas, el edificio se acuesta, porque pierde el piso. Pues como que yo te pongo a caminar en un poco de barro, pues al final terminas cayéndote porque no tienes soporte, pues. claro. ¿Y geológicamente es viable reconstruir edificaciones en La Guaira? Mira, eso es un debate porque si tú me preguntas a mí, que me he especializado, digamos, en esos temas, yo te podría decir que con mucho dinero yo te puedo fortalecer cualquier suelo y te puedo diseñar cualquier fundación. Es decir, ingeniería hay para tú construir en el suelo que tú quieras. Ok, Ahora, el aspecto ingenieril no es lo único que se debe considerar. Se debe venir un debate sobre muchos aspectos que se deben considerar ahí. Porque si es que tú quieres convertir eso en un Cancún y llenar esa costa que tiene, digamos, la posibilidad o tiene suelos particulares que son degradables sísmicamente, para eso hay soluciones. Pero eso te obligaría a montar unas superestructuras gigantes para justificar el costo de esas remediaciones que tendrías que hacer o de esas profundidades de fundaciones que tendrías que hacer para que tú seas, eh, ¿cómo se puede decir? Que no tengas, estés vacunado, pues de alguna manera contra cualquier problema. No obstante, sabemos que el punto es decir, ¿qué queremos como desarrollo? ¿Queremos algo sostenible? ¿Queremos algo sencillo? ¿Queremos que esas costas sean paseos, bulevares, caminerías, ciclovías? ¿O queremos convertir eso en un Dubái o un Cancún? Ese es el debate que se viene de alguna manera. Ahora, de que es reconstruible, es reconstruible. Lo que no debes es repetir los errores que se cometieron allí, pues. O sea, tú no puedes diseñar en una zona sísmica con unos suelos potencialmente degradables, como si nunca va a ocurrir un sismo y lo diseñaste en condiciones estáticas, es decir, donde tú consideraste que los pilotes toda la vida iban a estar de la forma que tú los dejaste y que nunca iban a recibir un cambio, digamos, en lo que es la consistencia del suelo. O sea, no consideraste que el suelo se podía volver líquido en unos determinados estratos. Eso incluso se puede determinar en los estudios biotécnicos. Yo con los estudios biotécnicos puedo saber cuando un suelo es potencialmente licuable. Esto no es ningún secreto y en todos los sismos, te repito, ha habido licuación.
Entonces, si tú no cumples con todo el rito de lo que es la sismogeotecnia, bueno, cometes errores y ahí tienes los resultados. Pero no es por, o sea, no es culpar de que no se puede hacer nada. No, sí se puede. Ok. Todo se puede. Ahora, todo se puede, pero haciéndolo bien y utilizando las últimas técnicas y las últimas y comprobando la eficiencia de lo que tú soluciones. Porque a lo mejor a mí, yo soy muy genio, por ejemplo, y a mí se me ocurre hacer unas inyecciones de tal tipo altamente presurizadas de lechada, pero resulta que cuando las ejecutaron no las hicieron como yo esperaba que pasara. Entonces una cosa es lo que yo puedo proyectar en una oficina y otra cosa es lo que sucedió en campo. Entonces ahí viene la comprobación. Toda remediación de suelo tiene que tener una comprobación para ver si fue efectiva o no fue efectiva. Entonces ahí está el tema. Pero sin embargo, comparto con los ambientalistas, comparto con los arquitectos minimalistas que de repente es mejor tener conformarse con la franja de terreno que tiene suelos menos conflictivos y convertir eso en bulevares y zonas de esparcimiento, canchas, cosas de ese estilo. Pero es un debate, pues es un debate. ¿Qué es lo que queremos? O sea, te repito, ¿qué queremos? ¿Un modelo de desarrollo sencillo o queremos un Cancún o un Dubái ahí? Ambas cosas se pueden hacer. Muchos se preguntan que por qué en los barrios no pasó nada prácticamente. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe precisamente a que cuando tú tienes un sismo lejano, ese sismo, por la distancia que tuvo, era para que no pasara nada. Y lo que hubo fue una amplificación en las zonas de suelos espesos y una degradación. Hubo los dos fenómenos al mismo tiempo. ¿Qué pasó en los barrios? La mayoría están o en roca o en espesores de relleno muy pequeños. Entonces, ¿qué pasó ahí con la onda? La onda pasó de largo y prácticamente no concentró energía, no generó amplificación de la aceleración, no generó ningún otro efecto. Mira, yo me metí por varias calles, hoy y ayer y hoy. Estoy llegando ahorita de Vargas y vi, mira, unas casas en pendiente que tenían unas columnas que daban lástima de lo vulnerables que se veían. Y me fijé en las paredes y no hay nada. En cambio, edificios, oye, que tú ves que están bien, más o menos bien construidos, no sé los detalles ni si hicieron algún truco ahí durante la construcción, lo que sea, pero que tú ves que tienen tremendas columnas con unos daños increíbles. Entonces, gracias a Dios, porque bueno, de alguna manera no afectó a las personas más desfavorecidas, ¿no? Igual pasó en lado de Caracas. Tú ves Sí. para arriba, ves los barrios y ahí como que Dios levantó todas las casas y pasó el sismo y las volvió a bajar y no pasó nada. Pero casas con unas vulnerabilidades inmensas. Incluso mi escenario que yo tenía, y yo previo a este sismo, tú me hubieras preguntado, yo te iba a convencer de que el desastre iba a estar en los barrios. O sea, yo te lo hubiera dicho hace 2 meses, tú me lo hubieras preguntado, yo te digo, no, mira, aquí el desastre va a estar en los barrios, porque hay demasiadas casas de 4, 5, 6 pisos muy vulnerables. Yo camino mucho los barrios porque siempre ayudo con temas sociales y cosas de estas. Y me fijaba, wow, que la vulnerabilidad estaba creciendo porque los barrios ahora crecen verticalmente. Así que yo apostaba que, bueno, que íbamos a tener el próximo sismo de Caracas, bueno, que no íbamos a poder entrar en ningún barrio desde el poco de casas en el suelo, ¿no? Y fíjate, no pasa nada. Sí, bueno, No gracias pasó a nada, Dios. gracias a Dios, además. Sí, ya Ujú. por último, ¿qué mensaje le quiere dar a la ciudadanía venezolana? A la ciudadanía que comencemos a hacer tejido de sociedad civil para poder exigir a la otra contraparte. ¿Quién es la otra contraparte? La institucionalidad. Si el tejido, de hecho, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo en este momento? Yo represento la presidencia de una sociedad civil que fíjate que está dando sus puntos de vista. Si todo el tejido de la sociedad civil se organiza, cada uno desde su campo, y comienzan a proyectar ideas y a proyectar exigencias sobre la otra parte, que es la institucionalidad del Estado. Yo diferencio mucho Estado de gobierno. O sea, el Estado es esa estructura que tiene que ir de la mano con la sociedad civil.
donde las instituciones tienen que ser fuertes. No importa quién gobierne, puede ser tú la presidenta, puedo ser yo, no importa. No debe haber diferencia que gobierne Stephanie y que gobierne Feliciano. La institucionalidad tiene que siempre caminar con sus objetivos. No puede ser que llegue un presidente, entonces diga que este instituto hay que cambiarle el nombre o eliminarlo o disminuirlo. No, la institucionalidad tiene que estar apegada al Estado y el gobierno tiene que hacer su función. No puede haber mezclas entre lo que es Estado y gobierno. Por otro lado, los muchachos tienen que prepararse. Tenemos que mejorar mucho la educación a nivel desde el kinder para que nos lleguen muchachos bien preparados a la universidad. A su vez, en la universidad los preparamos para que sean buenos profesionales. Y cuando esa cadena empiece a funcionar y ya los muchachos no se quieran ir del país, bueno, vamos a tener un país bonito, pues un país que tiene que renacer y que tiene que aprender mucho de esta tragedia. Te agradezco de verdad Bien. la entrevista, Estefan. No, gracias a usted. Gracias por sacarnos de todas estas dudas que no nada más nosotros la tenemos, sino que Venezuela también tiene todas estas dudas. Y nada, gracias por la entrevista. Ujú. Bueno, para eso están ustedes. Ustedes están haciendo un papel estupendo. Yo de verdad los felicito. Los medios de verdad se están comportando a la altura. Mi gremio también salieron a la calle de manera gratuita a evaluar estructuras y eso me tiene muy contento porque está mostrándose lo mejor que tiene el venezolano, que es su Sí. solidaridad, que es lo que vale ahorita.